Cuando Mark llegó, su padre estaba sentado en la oscuridad y con una voz completamente tranquila, casi sin emoción, le dijo 4 palabras que destruirían a su familia para siempre. Todo es una mentira. Para entender lo que pasó, primero necesitas entender quién era este hombre, porque Bernie Madoff no era un criminal de segunda categoría. Era por décadas considerado uno de los hombres más honestos y brillantes de las finanzas mundiales. Fundó su firma de inversión en 1960 con solo $5,000. Sí, $5,000. Con ese capital y con una inteligencia fuera de lo común, construyó una de las firmas de inversión más influyentes del planeta. Fue presidente del Nasdaq, la segunda bolsa de valores más grande del mundo. Los reguladores lo consultaban, los bancos lo admiraban, las universidades lo invitaban a dar conferencias sobre ética financiera. Sí, ética financiera. Sus retornos eran legendarios. Mientras otros fondos subían y bajaban con el mercado, Madoff generaba entre 10 y 12% anual sin importar si la economía colapsaba o florecía. ¿Cómo lo hacía? Nadie lo sabía con certeza, y eso era parte del atractivo. Invertir con Madoff no era para cualquiera. Te llamaban a ti. Tú no podías simplemente tocar su puerta. Era un club exclusivo, una lista de espera enorme, y eso hacía que aún fuera mucho más deseable invertir con él. Y es aquí donde la historia deja de ser solo una historia de Nueva York para convertirse en un expediente latinoamericano. Porque mientras Madoff construía su imagen de intocable en Wall Street, su dinero, o mejor dicho, el dinero de sus víctimas, llegó a tocar cada rincón de América Latina. Fondos de pensión en Brasil, familias de clase media en Argentina que habían invertido todos sus ahorros, bancos en México que colocaron el dinero de sus clientes con él, instituciones en Chile y Colombia que confiaron en su reputación. ¿Cómo llegó Madoff a la TAM? A través de los llamados feeders funds, fondos intermediarios. Estas eran firmas locales con nombres elegantes, oficinas de lujo que captaban el dinero de los inversores en Latinoamérica, prometiéndoles acceso al exclusivo mundo de Madoff, y cobraban una comisión generosa por eso. Para muchas familias latinoamericanas, invertir con Madoff era sinónimo de haber llegado. Era el sueño materializado en un estado de cuenta mensual que siempre mostraba ganancias. Pero aquí viene la parte que a mí me sigue pareciendo perturbadora. Madoff nunca invirtió el dinero. No, ni un solo dólar de los 65,000 millones que le confiaron fue jamás invertido en ningún mercado real. Lo que hacía era más simple y más brutal que cualquier estrategia financiera sofisticada. Tomaba el dinero de los nuevos inversores para pagar los rendimientos prometidos a los inversores anteriores. Así de simple, así de antiguo y así de devastador. El esquema Ponzi, llamado así por Charles Ponzi, quien lo popularizó en los años 20, es quizás el fraude más viejo del mundo moderno, y sin embargo, funcionó durante 48 años. ¿Por qué nadie lo descubrió antes? Primero, la reputación de Madoff era un escudo impenetrable. Nadie, pero nadie, cuestionaba a un expresidente del Nasdaq. Segundo, sus estados de cuenta eran perfectos, documentos impecables creados con su propio equipo que mostraban operaciones ficticias con fechas, precios y rendimientos inventados. Y el tercero, y esto es el más inquietante, la SEC, que es el regulador financiero más poderoso del mundo, recibió múltiples alertas sobre Madoff durante años y no hizo absolutamente nada. Para entender cómo cayó Madoff, necesitas recordar lo que pasó en septiembre del 2008. Lehman Brothers colapsó. El sistema financiero global entró en pánico y todos, absolutamente todos, empezaron a retirar su dinero. Madoff necesitaba 7,000 millones en efectivo para cubrir los retiros de sus clientes en ese diciembre. Obviamente no los tenía. El circo, que había funcionado perfectamente por casi 5 décadas, se quedó sin acróbatas. Y entonces Madoff hizo algo que nadie esperaba. Se rindió. El 10 de diciembre del 2008 llamó a sus hijos Mark y Andrew a su departamento y les confesó todo. Esa misma noche sus propios hijos lo entregaron al FBI. Al día siguiente, Bernie Madoff fue arrestado en la puerta de su edificio. Tenía 70 años, corbata azul, abrigo de cachemira y la misma expresión tranquila de siempre. Los números son fáciles de decir.
65 mil millones, 37 mil víctimas directas y más de 130 países afectados. Pero los números no te dicen lo que pasó de verdad. Elie Wiesel, sobreviviente del Holocausto, Premio Nobel de la Paz, perdió los ahorros de toda su vida y los fondos de su fundación benéfica. Dijo que Madoff era un ladrón, un mentiroso y un psicópata. Familias latinoamericanas que habían trabajado durante décadas para construir un patrimonio lo perdieron todo en una noche. Fondos de pensión que representaban el retiro de miles de trabajadores en Brasil, Argentina y Chile fueron evaporados. René Thierry Magon de la Billuchet, uno de los principales intermediarios de Madoff en Europa, se suicidó en su oficina de Manhattan 2 semanas después del arresto. Dejó una nota. En ella no pedía perdón por el dinero perdido, pedía perdón por haber confiado al hombre equivocado. Y Mark Madoff, el hijo que entregó a su padre al FBI, nunca se recuperó del estigma. El 11 de diciembre del 2010, exactamente 2 años después del arresto de su padre, Mark se ahorcó en su departamento en Nueva York. Su hijo de 2 años dormía en la habitación de un lado. Hay algo que los libros de finanzas no te enseñan. El fraude más efectivo no luce como un fraude, luce como algo exclusivo, como confianza, como una oportunidad que no puedes dejar pasar. Madoff no engañó a personas ignorantes, engañó a banqueros, a economistas, a reguladores, a premios Nobel. Y lo hizo con la herramienta más antigua y más efectiva del mundo, la ilusión de que él sabía algo que los demás no sabían. Entonces, ¿cuáles son las señales de alerta que deberías de conocer? 1. Los rendimientos consistentes sin importar las condiciones del mercado. El mercado siempre sube y baja, siempre. Si alguien te ofrece lo contrario, huye. 2. Opacidad en la estrategia. Si no puedes entender con claridad cómo se genera el dinero, no lo pongas ahí. 3. La presión social y la exclusividad artificial. No cualquiera puede entrar. Esa es una táctica de ventas, no una garantía de calidad. 4. Auditores desconocidos o firmas pequeñas. Madoff usaba una firma auditora de 3 personas para revisar un fondo de 65 mil millones de dólares. Bernie Madoff murió el 14 de abril del 2021 en una prisión federal en Carolina del Norte. Tenía 82 años. Murió con una deuda de 17 mil millones reconocida judicialmente. Murió sabiendo que su hijo había muerto por su causa. Murió sabiendo que su nombre sería sinónimo de traición para siempre. ¿Fue suficiente castigo? Las familias latinoamericanas que perdieron todo probablemente tengan una respuesta muy clara para esa pregunta. Este fue el Expediente Capital 001. Hay más historias como esta, algunas más grandes, algunas más cercanas, y las vamos a abrir una por una. Suscríbete antes de que la clasifiquen.